¿Cuántos de vosotros tiene bruxismo, cree que tiene bruxismo? ¿Tú mismo? ¿Alguno más que crea? ¿Tú también crees? ¿Tú también tienes? No, yo confirmado. ¿Confirmado? ¿Tenés férula de descarga incluso? Pero no te la pones porque es... bueno, que se te acaba saliendo y tal. Y bueno, hay gente que la tiene, duerme mal también, pues claro, no dejas de tener ahí un elemento, un plástico en los dientes y tal. Bueno, vamos al lío. Los que me conocéis ya no necesito mucha presentación, los que no. Soy Luis Ángel García, soy psicólogo, entre otras cosas. Tengo aquí el gabinete ya de hace ya casi 6 años, voy para 6 años. Y bueno, estoy especializado en hipnosis, que no es una cosa habitual en los psicólogos, simplemente porque en la formación que tenemos no damos hipnosis. Yo vi una página en toda la carrera. En 5 años, pues no es mucho una página de un libro, ¿no? Entonces, bueno, tienes que hacer una formación aparte si te interesa esa línea de trabajo, igual que otro a lo mejor se forma más en terapia cognitivo-conductual, que es lo que más de moda está o que más ámbito, más abarcamos los psicólogos, por así decirlo, ese tipo de terapias. Luego, yo que sé, hay psicoanalistas, que es algo más clásico de la época de Freud y demás, que bueno, yo creo que está un poco más en declive, aunque haya una tercera generación y demás. Y luego hay otras corrientes también de terapia breve centrada en soluciones, familiar, sistémica. Bueno, hay muchas ramas, entonces cada uno pues nos vamos encuadrando dentro de lo que más nos interesa. La hipnosis en sí no es una terapia. Sobre ese estado de hipnosis luego le aplicamos la terapia que corresponda, ¿vale? Es un estado de especial sugestionabilidad que yo empleo. ¿Por qué? Porque las técnicas que hagamos ahí en ese estado van a ser mucho más efectivas, más eficaces, con lo cual vamos a ahorrar tiempo y dinero al final. Entonces, yo por eso lo aplico con bastante éxito y bueno, os comentaré cómo trabajo yo dentro de esto que vamos a comentar hoy, específico del bruxismo, ¿no? Bueno, ahí tenéis el código QR, la página web y demás, mi teléfono, que ya lo iréis viendo luego también. ¿Qué es el bruxismo? Que será para lo que habéis venido vosotros al ver el título de la conferencia. Los que lo padecéis ya sabéis lo que es y los que no, pues simplemente es un apriete, un rechinar de dientes que suele ocurrir por las noches. Más bien cuando dormimos, bueno, como el cuerpo se relaja, no está uno tan consciente y aprieta más los dientes. También la noche es una época en la que el cuerpo repara. Entonces, toda la experiencia nocturna, los sueños que tenemos y ese dormir nos ayuda a reparar todos los episodios, todas las vivencias que hemos tenido durante la noche, durante el día, perdón. Entonces, bueno, ese sueño en teoría intenta repararte tanto físicamente, que el cuerpo se repara, por eso es necesario dormir una serie de horas y cuando no dormimos bien esas horas, notamos que el cuerpo físicamente no está tan bien. También a nivel mental repara, pues yo que sé, que he tenido un conflicto con mi suegra, por ejemplo, como está aquí, pues lo voy a decir, ¿no? Entonces, pues si has tenido un conflicto con un amigo, con tu pareja, pues la cabeza, la mente está ahí, ¿no? Procesando, hay sueños, hay vivencias que están ahí reparando. En esa reparación que quiere hacer el cuerpo, pues a veces apretamos los dientes, ¿no? Hay veces que las personas no conocen que tienen ese problema y es cuando van al dentista, cuando se lo dice. ¿Por qué? Porque ya tiene desgastado el esmalte. Entonces, el dentista cuando te ve los dientes dice, tú tienes bruxismo y alguno, ¿eso qué es? Y tal, y si yo no tengo ni idea, pues tiene los dientes desgastados, entonces quiere decir que el problema es bastante grave y si sigues así, pues te vas a cargar las piezas dentales, con lo cual incluso, claro, puedes tener dolor de dientes porque el esmalte ha desaparecido. Bueno, veremos cuál es la solución que ellos aplican. Pues un plástico, una férula de descarga, que lo que te va a hacer es evitar que los dientes choquen uno contra el otro y así pues evitar ese desgaste, ¿vale? Luego os lo comentaré un poco más en las soluciones que lo tenemos, pero bueno, básicamente el bruxismo es eso. Un rechinar, un apretar los dientes que se produce normalmente por las noches, pero que también hay gente que lo hace durante el día. Y luego las cefaleas y las migrañas puede tener una cierta relación. Una cefalea no es más que un dolor de cabeza
que puede ser lateral, y la migraña suele ser más intenso, que incluso la migraña te lleva a tener vómitos, puedes tener también vértigos, es más desadaptativa, más crónico en el tiempo, ¿no? Hay gente que padece migrañas, entonces lo padece durante años. La cefalea pues suele ser más puntual, me duele hoy la cabeza, lo otro pues te dura más tiempo, a veces te dura pues 2 días, hasta una semana puede durar, ¿no? Es más desadaptativa la migraña. El bruxismo te lo puede causar, ¿por qué? Porque tú al apretar la mandíbula, bueno, pues estos son un poco toda la colección de músculos o algunos de los músculos que intervienen cuando apretamos la mandíbula. Al masticar es el momento en el que apretamos la mandíbula, ¿no? Y sí que somos conscientes de que estamos subiendo y bajando esa mandíbula por la musculatura que tenemos. Entonces, también hay una articulación, la articulación temporomandibular, que me engancha la mandíbula superior con la inferior, y esa zona suele ser la más dolorida, la que tenéis más dolorida los que padecéis bruxismo, ¿no? También te pueden doler los maseteros, el temporal, ¿no? Simplemente si vosotros apretáis los dientes, notáis, ¿no?, qué músculos más o menos están implicados en la masticación. Pues esos músculos mantenidos X horas durante la noche, 1 hora, 2 horas, con ese apriete, claro, es como si tú te pones así con el brazo, poneros así con el brazo, 1 minuto, apretarle fuerte. ¿Cómo notáis este músculo? Si lo tenéis solo 1 minuto, ya se cansa. Pues imaginaos que tenéis la articulación, la mandíbula apretada 1 hora, 2 horas, 5 horas durante la noche, ¿no? Pues claro, al final os levantáis con un cierto dolor de mandíbula y que puede repercutir incluso en toda la estructura de la cabeza y puede doler. También al masticar, los músculos del cuello también están implicados, y de hecho si os ponéis las manos y masticáis, apretáis, lo notáis. ¿Qué quiere decir? Que estos músculos, al apretar también la mandíbula, por la noche van a estar tensos, van a tener una cierta tensión, y las vértebras cervicales, que puede que no estén bien, que estén también, bueno, que haya una cierta tensión, lo que nos puede provocar vértigos, porque también el vértigo tiene que ver, aparte de con la estructura interna del oído, con las cervicales. Entonces puede haber gente que también padezca de vértigos relacionado con el bruxismo, sobre todo cuando es muy grave, cuando hay una tensión muy fuerte, ¿vale? Y bueno, pues esos son un poco toda la musculatura, la orbicular, la de los bucinadores, de cuando silbamos, pues también están implicados. Todos los músculos implicados en la masticación pues se pueden ver afectados por tener bruxismo. En la cara tenemos 41 músculos, aunque no lo parezca, pues buena parte de ellos, por ese efecto de permanecer tensos durante mucho tiempo, pueden verse afectados. ¿Cómo contribuye el bruxismo a las cefaleas? Como estábamos comentando, bueno, pues por la propia tensión muscular que os he dicho. Estar tensos durante buena parte de la noche va a producir ese dolor de cabeza, ¿no? Sobre todo la articulación temporomandibular, que hemos dicho que sujeta ambas mandíbulas. La sensibilidad dental, si ya tienes el esmalte desgastado, bastante desgastado, pues por ahí te va a entrar el frío, el calor, y eso, claro, va a hacer que, bueno, sientas una sensación que si es muy grave, que tienes poco esmalte, pues te puede subir a la cabeza y puedes tener ese dolor, esas migrañas secundarias que decimos. Bueno, vamos con las soluciones, que es lo más importante. Una vez que conocemos el problema, lo bueno es que hay solución, ¿vale? Entonces aquí os he puesto unas soluciones físicas de carácter físico y otro de carácter psicológico, ¿vale? Cada persona pues las puede aplicar en función de lo que conozca o de los recursos que tenga o de lo que más le guste. A nivel físico, ¿qué podemos hacer? Pues el dentista ya te dice, toma, cómprate una férula de descarga, que es ese plástico que se va a poner en una de las 2 mandíbulas, normalmente creo que os la ponéis en la de abajo, en la inferior, y bueno, pues es un protector de todos los dientes, con lo cual ese plástico, al ser más blandito que los esmaltes, aunque tú aprietes, pues vas a tener
una cierta suavidad, una cierta blandura, dentro de que ese plástico es duro, porque si fuera muy blandito te lo comerías el primer día, ¿no? Es más blando que el esmalte, pero sigue siendo duro. Pero así alivias un poco la tensión. Es como si tú, en vez de también apretar el brazo así, si yo pongo aquí un tope, por mucho que tú aprietes, no llegas a tensar tanto el músculo. Entonces, al no tensar tanto el músculo, la fuerza no es tan grande y alivia un poco la tensión. ¿Vale? Tampoco puede ser muy gordo, porque si no te quedarías con la boca muy abierta y ya se duerme mal con ello como para meter... Bueno, hay un cierto grosor, ¿no? Vale. Eso sería algo físico que podemos hacer. También que podemos tomar un medicamento, un ansiolítico. El ansiolítico, aparte de quitarte la ansiedad, lo que hace es rebajar la tensión muscular. Si tomo algo que no me permite que el músculo se tense tanto, pues alivio tensión, ¿vale? Está claro. Entonces, eso es lo que puedo hacer. Y luego, a nivel psicológico, pues puedo aplicar una técnica, ¿no? O una terapia cognitivo-conductual, que suele ser pues, lo que más en boga está hoy en psicología, pues que te des cuenta de tus pensamientos durante el día, qué has hecho que te altera, que te estresa, un poco pues para evitar vayas a la cama con tensión, ¿no? Y lo que decimos, que ese sueño reparador que tendría que ser la noche, pues si yo la encamino, la inicio con menor tensión, porque no me he pegado con nadie, no he discutido con nadie, me planteo el trabajo de una forma que no me afecte tanto, pues estaré mejor y necesitaré tensar menos inconscientemente la mandíbula, ¿vale? Puedo hacer también control del estrés, hacer relajaciones, meditaciones, visualizaciones, ponerme musiquita relajante, tomarme la vida de otra forma, ¿no? ¿Y qué más puedo hacer? Yo lo que hago es aplicar hipnosis para resolver el problema de origen, ¿vale? Porque es lo ideal. Lo otro al final no dejan de ser más que parches, pero ¿cuál es el origen? ¿Qué es lo que te lleva a tensar esa mandíbula? Habrá algo ahí, porque no todos tensamos la mandíbula, ¿no? O no nacisteis con la mandíbula tensa, sino que es en algún momento de vuestra vida donde se ancla eso, o hay episodios también, tal vez en otoño tenso más, o cuando me encuentro con mi hermano tenso más, cuando tengo una carga de trabajo tenso más, pero durante el verano tal vez que estoy más suelto, más expandido, en vacaciones, pues no tengo tanta tensión, ¿no? Entonces, si comparamos estas técnicas, estas soluciones a nivel físico y psicológico, podríamos comparar la primera, pues una férula dental. Imaginaos que tenéis un dolor en el pie porque se os ha clavado una espina, ¿no? Vais al médico, por ejemplo, y os sugiere que os pongáis algo para que no os pinche. Podríais poneros un circulito de estos blandito y que así la espina no apoye en el suelo. Eso sería un remedio físico, ¿no?, para un problema que tenéis. Una espina que al pisar me duele. Vale, entonces aquí tendríamos una férula de descarga para que no apriete. ¿Un ansiolítico? Pues igual, os podría dar unas pastillitas para que no os duela el pie, igual que no nos duele la cabeza, pues aunque tú apretases, si te han infiltrado el pie no te duele. El problema le tienes, pero no te lo notas, ¿vale? Eso sería el otro remedio. Y luego ya, si vamos a nivel psicológico y resolvemos el problema, pues sería, quítate la espina y ya puedes pisar, ¿vale? Bueno. Hipnosis, pues todos lo conocéis más o menos porque en la televisión hay o ha habido programas, ¿no?, en diversas cadenas. ¿Cuánto de verdad hay en eso que veis en la televisión? Pues depende del hipnotizador. En general sí que es verdad que se pueden conseguir que tú puedas hacer, vamos, tú no hacer, o sea, el participante que haga cosas. En principio él sale allí a escena o se presta a hacer eso porque quiere, entonces ya hay una predisposición, ¿no?, a hacer pues un poco el tonto, un show, ¿no?, que suele ser lo que esos programas de televisión o en un teatro exigen, ¿no?, que haya, pues claro, un dinamismo.
Y claro, en psicología o en el gabinete no lo empleamos de esa forma, sino que lo empleamos para conseguir averiguar cuál es el origen de ese problema. Pero sí que las técnicas de inducción a la hipnosis pues son similares. Dentro de en la televisión hay, que no se ve, hay previamente una inducción anterior, hay algún anclaje, alguna señal que le dejan instaurado para que cuando pues, le digan una palabra, una frase, un gesto, pues tenga un trance mayor, que sea más rápida la inducción, ¿vale? O sea que hay una parte de trabajo que normalmente no se ve en las cámaras. Pero bueno, el proceso de conseguir esa relajación profunda y que bueno, la persona se tome las cosas de otra forma, sí que entra dentro de la hipnosis, ¿vale? En el caso de la psicología, pues lo que os comentaba, que acelera los tratamientos, los simplifica, hace que tú bueno, seas más consciente de lo que te sucede. Podemos llegar también al origen del problema que a veces no se conoce, entonces esa es la efectividad. No hay una pérdida de voluntad como parece que hay en la televisión, sino que además tú eres más consciente incluso de lo que estás percibiendo. Hay una relajación muy profunda también, que eso también te ayuda dentro de que normalmente la gente viene con problemas, viene estresada, hay tensión, pues la propia hipnosis, la propia relajación que sueles sentir ahí en ese estado también te va a ayudar a mejorar de por sí. Vale, y tú tienes todo el control, vas a hacer lo que quieres hacer. Entonces, ¿por qué la gente en televisión hace el tonto o en el teatro? Lo que os decía, porque tú ya sales voluntario, ya te prestas a eso. Y posiblemente cuanto más espectáculo des, pues ya te llaman para la próxima sesión. Si no has dado mucho juego, pues no te vuelven a llamar. Entonces, si yo quiero ganar dinero, pues también voy por ahí, ¿no? Y en principio la hipnosis lo podemos aplicar con cualquier técnica psicológica que hagamos, ¿vale? ¿Qué podemos hacer o qué es lo que yo hago cuando trabajo en hipnosis? Bueno, y sea cualquier problema que tengamos, en general siempre yo voy a buscar el origen de ese problema, de ese trauma, ¿no? ¿Por qué? Porque me podría quedar en la superficie e ir poco a poco, más sesiones gastaría, más cajaría. No, me interesa que cuanto antes se solucione el problema, mejor, porque hay un sufrimiento de base. Claro, los que estáis padeciendo ahí el bruxismo, si tardáis en arreglaros 15 días, mejor que tardar medio año o un año, ¿no? Por ejemplo, o cualquier otro problema, relaciones de pareja, conflictos, no sé, cualquier problema que tengamos, ¿no? Entonces, detrás de cada desajuste no es que te suceda y tú de mente sepas que te ha pasado tal cosa. Normalmente, en la mayoría de los problemas psicológicos, la emoción es la que ancla el problema, ¿no? Y lo vemos claramente si yo tengo un disgusto con un ser querido, pues me afecta más que si es con un desconocido en general, ¿no? Y siempre que tengo ese disgusto hay una emoción ahí, porque si tú me dices a lo mejor me insultas y a mí ni me va ni me viene, pues yo no tengo ningún conflicto. Pero si me insulta alguien ya me lo tomo a mal, ya me enfurezco, me pongo rabioso, entonces ya tengo una emoción de ira y me acuerdo de ese suceso tal vez durante días, durante semanas o siempre que te vea me puedo acordar de eso y sentirme otra vez mal. En cambio, si alguien me dice algo y me da de lado, pues no tengo ningún conflicto, ¿vale? Entonces, siempre hay una emoción detrás de cada problema y esa emoción es la que al final hace que no puedas salir de ese problema. Porque luego, de mente, de cognición, sí, sabemos, pues joder, si yo con este señor hace 20 años que no tengo ya conflictos, pero siempre que le veo, pues ya me da rabia, o me pongo agresivo, o me noto que no estoy bien. Pues si aquello ya pasó, pero como no lo has resuelto, pues sigues reproduciendo cada vez que te expones a los mismos estímulos, que era ese personaje o esa situación. Bueno, así que siempre vamos a ir buscando ese origen, que es lo ideal para resolverlo cuanto antes. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues
una regresión, ¿no? Regresión es ir hacia atrás. Imaginaos, por ejemplo, que yo estoy ahí, pues en el punto presente y cuando trabajamos yo te voy a decir que vayas atrás hasta el momento donde te sucedió aquello que quieres resolver. Puede que vayas en un solo paso, que tuviste un problema a los 6 años y vayas directamente a los 6 años, o puede que vayas encontrando puntos intermedios, que suele ser lo que hace la mayoría de las personas. Que, pues por ejemplo, tienes 53 años y digo, vete para atrás a donde tenías el conflicto. Pues igual caes ahí donde tenías un primer conflicto que tiene que ver con eso que quieres solucionar, pues a los 40 años, o los 41. Digo, ahora vete más atrás y vas a los 40, vete más atrás y así vamos hasta que llegamos al origen, ¿vale? Y ya nos quedamos con ese origen, porque si solucionamos eso, es lo que te va a resolver lo que te pasa a día de hoy. Si te quedas más atrás, pues posiblemente se resuelva algo, se aminore el sufrimiento, pero no se acabe de resolver. Y os voy a contar mi primer caso de bruxismo, con el que traté en consulta, que la verdad que quedé muy contento y siempre lo pongo. Bueno, este era una persona que tenía alrededor de 60 años, no los había cumplido todavía, y bueno, pues él vino preocupado, vino con la mujer además, vinieron los dos, y bueno, pues él había ido al médico porque ya estaba bastante afectado y no solo apretaba los dientes por la noche, sino que por el día también tenía tensión, tenía bastante dolor, tenía dolores de cabeza también, estaba bastante afectado, ¿no? Y entonces, bueno, pues se decidió a ir al médico y el médico pues le dio ansiolíticos, lo que saben hacer, cada uno lo que sabe. Entonces, bueno, pues él leyó el prospecto y claro, ve todos los efectos secundarios que tiene, que en principio tampoco se puede conducir con ellos. Bueno, pues lo vio y no se los tomó. Decidió no tomarlo, ¿no? Y entonces pues ya me llamó, vino a consulta y bueno, pues yo le pregunté que desde hace cuánto tiempo tenía ese problema del bruxismo y pues el hombre no sabía bien, dice pues unos 13 años o por ahí. Digo, bueno, pues ¿cómo fue? ¿Tuviste algún conflicto? Él no recordaba nada, dice, pues yo creo que será sobre esa época, pero no sabía bien. Y lo que sí me contó, pues que en su infancia pues no había tenido una infancia feliz, su padre como que era muy estricto y tal, y bueno, pues no había tenido una niñez feliz. Bueno, pues comenzamos a hacer la sesión, y entonces pues nos vamos atrás en el tiempo, como os comentaba, hasta el origen del problema. Y este fue el primer caso que me sucedió que no dio varios pasos hacia atrás, sino que directamente ¡pum!, se fue a una edad de unos 20 años o por ahí. Él fue directamente a donde tenía el conflicto, que no era 13 años, sino eran unos 30 o 35 años más atrás de lo que él había dicho. Y él no se acordaba de ese momento. Digo, bueno, pues ¿qué ves ahí? ¿Qué notas? Y entonces él pues se vio abajo en un pozo, pues cavando un pozo con su hermano, con su padre, y él pues se vio allí y bueno, pues se ve que esa sensación, entiendo yo, de estrechez, de humedad, de verte ahí casi como en una tumba, ¿no?, encerrado y tal, pues le propició esa sensación de cerrar y apretar la mandíbula, y desde entonces lo tenía, ¿vale? Bueno, pues yo con eso pues trabajé haciéndole una serie de metáforas que a él le ayudasen a liberar esa tensión. Dentro de la hipnosis hay dos corrientes, una que es más directiva, donde te dice el hipnotizador lo que quiere él oír, o sea, lo que él es muy machacón también el ritmo, y bueno, a mí eso no me gusta. Luego hay otra corriente que es menos directiva, la hipnosis ericksoniana, que se trabaja con metáforas, con lo que al paciente más le resuena, y bueno, pues esa es la que yo le aplico. No es directiva, sino que bueno, vas investigando qué necesita y bueno, es un poco
el propio paciente te va diciendo lo que necesita. Y bueno, pues digo, ¿qué ves ahí? Y tal, pues veo unas nubes, un cielo y tal. Vale, pues entonces yo le enganché eso que dijo él de las nubes para, como las nubes son vaporosas, blanditas, suaves, ¿no? Pues yo le enganché, le reforcé eso. Y además, como él trabajaba al aire libre, pues también aproveché el cielo azul y le hice un anclaje de forma que él, una orden poshipnótica, de forma que cada vez que veas el cielo azul, cada vez que veas el color azul, pues te notarás la mandíbula más blanda, más flexible, más liviana, ¿vale? Eso se puede hacer en hipnosis, y entonces, claro, todos los días que veía el cielo azul, pues le iba quedando eso y cada vez pues iba notando la mandíbula más flexible, más blanda y demás. Vale, entonces, bueno, se trata de eso, a cada uno le vendrá una cosa, necesitará una cosa, pues es enganchar eso que a él le va a ir bien y reforzarlo. Así, bueno, pues quedamos para la segunda sesión a los 15 días y demás, y entonces, bueno, pues le pregunto, digo, ¿qué tal te ha ido? Dice, pues bien, sí que he notado más alivio, menos tensión, me noto pues más suavito, pero sí que hay alguna vez que cuando veo 2 o 3 personas que me tenso. O sea, él había corregido prácticamente todo, pero le quedaba, pues cuando se encontraba con ciertas personas, volvía a tensionarse. Bueno, pues trabajamos eso que todavía le quedaba residual, lo trabajamos, demás, y bueno, esa sensación también de no tener tiempo que me comentó, bueno, pues las dos cosas, que a él todavía le estaban haciendo que tensase de vez en cuando, se trabajó y ya quedamos para la tercera sesión, a los otros 15 días más, para ver. Y entonces ahí, en esa tercera sesión, pues él, antes de que la tuviéramos, 2 o 3 días antes, me llamó que no iba a venir, que se encontraba bien y que ya no iba a venir. Y no me dijo más y tal. Y yo tampoco le pregunté si le iba bien. Bueno, supuse que le iría bien, pero tampoco lo sabía, ¿no? Y bueno, pues me quedé ahí, me quedé un poco, digo, pues supongo que le vaya bien, pero no acababa yo de saber si 100% o cómo. Sí que me quedé ahí un poquillo, pero parece que le había ido bastante bien, solo con 2 sesiones en este caso. Me quedé así, un poco, ¿no? Diciendo, con esa nariz ahí, diciendo, uy Dios, ¿qué habrá pasado? Bueno, pues 1 año y 3 meses después apareció la mujer. La mujer, cuando vino la primera vez a la sesión con él, me comentó que le daba mucho miedo la hipnosis, que ella no lo veía y tal. Digo, bueno, pues antes de hacerle la sesión al marido, digo, si no quieres estar presente, te sales, pero a mí no me fastidies, ¿eh? Y dice, no, yo me quedo. Digo, bueno, tú quédate, pero callada, ¿eh? No digas nada porque ni hagas, no, yo me quedo aquí quieta. Y se quedó quieta, bien, perfecto, no hizo nada, pero bueno, a ella le daba miedo, decía que le daba miedo, supongo que por lo que haya visto en la tele, de que parece que pierden la conciencia y demás. Bueno, el caso que esta mujer que le daba miedo, 1 año y 3 meses después, claro, viendo la experiencia del marido, de las 2 sesiones que hicimos, que ella siempre estuvo presente y demás, pues se decidió a venir ella. Y yo le pregunté, claro, digo, pues ¿qué tal tu marido? ¿Qué tal está y tal? Dice, pues le ha cambiado el carácter, es otra persona. Pero me lo dijo así, así, con este tono y tal. Claro, yo me quedé, pero digo, pero ¿le ha ido bien? ¿Le ha cambiado a mejor? Sí, no, estupendo. Ahora, joder, así es que es otro, alegre, divertido, otra persona y tal. Digo, bueno, pues muy bien. Claro, él cuando tenía el bruxismo, pues claro, siempre estaba tenso, con sus dolores de cabeza, no descansaba bien, pues al final te hace como un huraño, un ser pues así más oscuro, más, sin alegría, ¿no? Una vez que se resolvió el problema, pues volvió a ser él. Y entonces, pues sí, ya pues con la familia muy bien y demás. Bueno, pues la verdad que me dejó muy satisfecho. Y bueno, con ella pues trabajamos un problema que tenía en el trabajo, un conflicto pues con algún compañero, la situación laboral que tenía. Y nada, pues también con 2 o 3 sesiones pues lo arreglamos. Vale. Otro caso que tuve después de este, o algún caso curioso también que
que he tenido también una joven que, pues yendo al origen del problema del bruxismo, esta persona sí que sabía cuándo había sido, y entonces cuando le pregunté me dijo que había sido pues, en el autobús, cuando iba en el autobús, pues esta mujer roncaba, ¿no? Entonces, ¿qué hizo para no roncar? Pues apretar la mandíbula. Dice, si aprieto la mandíbula, si me quedo dormida, no puedo roncar, ¿no? A ver, ¿habéis probado a roncar con la mandíbula cerrada? Es imposible. Pues a ella se le ocurrió hacer eso, pero ¿qué le pasó? Pues que se ancló cada vez que dormía, tener la mandíbula cerrada bien apretadita para no roncar. Y entonces ahí ella misma se instauró el bruxismo. Y sí que es verdad, cuando hicimos la regresión le salió eso, el caso que ella me había relatado. O sea que bien. Bueno, pues hubo que trabajar eso, pues con flexibilidad, con que no pasa nada, bueno, pues todo lo que hubo que hacer para resolverle ese problema. O sea que hay que tener cuidado con lo que hacéis, porque pues podéis provocar un mal mayor en alguna otra ocasión, ¿vale? Bueno, otro caso que, bueno, en cuanto al bruxismo, habríamos terminado un poco y os voy a relatar alguna cosita más que he trabajado con hipnosis para que veáis la potencia que tiene y que se puede tratar infinidad de problemas y demás. Y este caso que os voy a contar es un caso de migrañas también, ¿no? Que viene relacionado con la ponencia. Esto os estoy hablando de ahora 25 o 30 años, cuando fui a hacer un curso a Madrid del método Silva de control mental, que era el segundo nivel, donde allí pues ya se hacía un poco de curación, más que un desarrollo mental y tal, iba enfocado a la curación. Y allí conocí a un señor que ya estaba jubilado y me habló de su mujer que tenía migrañas. Esta señora pues llevaba padeciéndola, yo creo que desde que eran novios y ya estaban jubilados él, era un empresario murciano, me acuerdo, y las tenía de tal gravedad que se tiraba una semana en cama metida con todo a oscuras. O sea, no podía salir de la oscuridad, ¿no? Y se tenía que meter pues una semana, 5 días, o sea que eran bastante fuertes las migrañas que le daban, ¿no? Porque hay otra gente que sí, que está con ese dolor, pero puede hacer más o menos vida, ¿no? Puede trabajar, esta persona, nada. Y habían ido visitando médicos, me acuerdo que me decía que se habían gastado, no sé, millones de pesetas de los de entonces, ¿no? De hace 25 años, que era dinero, ¿no? Y no consiguieron nada. Especialistas por todo lado, a la mujer no le veían nada ni nada y pues no veían nada físico. Y entonces este hombre se formó en hipnosis y le hizo la regresión a la mujer. Y entonces, aplicando esa regresión, consiguieron averiguar que en la infancia había tenido abusos de un familiar suyo. Y claro, esos abusos eran lo que le habían originado las migrañas. Claro, al final el cuerpo se defiende, ¿no? Pues imaginaos, supongo que fuera una niña y entonces, claro, ¿qué aprendió? A esconderse. Me meto en lo oscuro para que no me encuentren. Y así me libro de ese maltratador, de ese acosador, ¿no? Y claro, eso, como no lo había resuelto, aunque ya había crecido, seguía teniendo eso, y supongo que cada vez que viera o bien al familiar ese o alguna persona que se le pareciera, reproducía el mismo patrón, ¿vale? ¿Por qué sucede eso? Porque nosotros cuando nos sometemos a unos estímulos similares a los que hemos tenido cuando ha habido un conflicto, solemos responder de la misma manera. Entonces ella respondía buscando la oscuridad, de forma inconsciente, ya no recordaba nada de esos abusos, que eso también es otro mecanismo de defensa que tiene el propio cuerpo. En estrés postraumático tienes a veces un accidente y tal, y no recuerdas nada. Aparte de que biológicamente puede darse, ¿no? Que tengas un golpe en el cerebro y se desconecte un poco, pero a veces es un mecanismo de defensa es olvidar. Usted ya había olvidado aquello, pero su parte inconsciente, su subconsciente, sí que seguía conservando el recuerdo, y al someterse a unos estímulos similares, ambientales o de persona o de parecido o situación, reproducía ese mismo patrón y
gracias a la hipnosis, al final lo consiguió resolver, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Pues en la adicción al tabaco también es muy útil, y yo, bueno, la otra semana, el jueves, estuvimos dando una charla para dejar de fumar, y bueno, donde vimos que lo que te sigue anclando a fumar y tal, y yo aplicando hipnosis pues tengo bastante éxito, como un 80% de gente lo ha dejado, que es un porcentaje muy alto porque suele estar en torno a un 20% de efectividad las técnicas, los parches de nicotina o los chicles, terapia cognitivo-conductual, otra serie de terapias o estrategias que se aplican para dejar de fumar tienen bastante menos efectividad. Otros casos que he tratado con bastante efectividad ha sido el caso de adicciones, tanto adicciones a juego como alcohol. Gente con, bueno, pues un grado de alcoholismo bastante grande. También el primer caso que traté, me acuerdo que bueno, pues llamaron los hijos y tal, pues el padre ya se caía pues prácticamente todos los días, estaba con rozaduras, golpes en la cabeza, y cuando traté a esta persona, él me decía que desayunaba whisky directamente, o sea que yo creo que ni comía ni nada, él directamente se levantaba, se metía un vaso de whisky y bueno, y así hasta que acabase el día, ¿no? Y bueno, pues hicimos una primera sesión, pues viendo lo que le sucedía, que le seguía anclando, un poco también le reforcé pues con lo que le seguía a él, ¿no? Que era la familia, los hijos, parece que ahí lo conseguí enganchar, y sí que tenía bastante preocupación por la propia preocupación de los hijos y cómo les estaba afectando, ¿no? Y cuando le recibía a la semana, sería, yo creo, le pregunté qué tal. Bueno, pues la verdad que yo no tenía mucha confianza de que, digo, bueno, pues a lo mejor ha reducido un poquito el dejar de beber, ¿no? Que haya bebido un poco menos, porque claro, me parecía, no es una persona que te beba unos vinos y tal, sino que ya te desayunas whisky, pues ya es un caso bastante grave, ¿no? Y le digo, ¿qué tal? ¿Qué tal te ha ido y tal? Dice, pues bien, me ha ido bien y tal. Digo, ¿has reducido algo? Dice, no, salí de aquí y ya no he bebido más. Y así quedó, ¿no? La verdad que el hombre pues no volvió a beber, y muy bien, muy contento él y la familia también. Luego tenía otro caso también que este vino con el padre, ¿no? Fue el padre el que me llamó, y claro, el chico no quería venir, al final le consiguió traer y tal. Y bueno, pues estuvieron los dos ahí en consulta, era bastante difícil, porque el chico no quería dejarlo, e incluso se salió, va, yo me voy, déjame en paz, se salió, se quedó el padre conmigo por allí, y bueno, pues intenté darle algunos consejos, a ver si podía hacerle que él volviera a engancharle para que viniera, bueno, hice ahí lo que pude y tal, y bueno, tampoco tenía mucha esperanza de que volviera, porque no salió el hombre, pues eso, mal, que nada, casi me insulta y todo. Y bueno, se entiende, hay un sufrimiento y la persona tiene que resolver de alguna forma. Entonces, bueno, tampoco es, yo no me lo tomé a mal, sino porque, bueno, entiendo que él sufre también y hay que entenderlo así. Entonces, bueno, pero no tenía mucha esperanza de que siguieran y volvieran. Pero bueno, sí que volvió, siguió todavía un poco reticente en la siguiente sesión. No sé, yo creo que no sé si pudimos hacer ahí algo de terapia o no, pero a la tercera sesión sí, ya él sí se dejó hacer terapia, ya incluso le dijo al padre que saliera, y bueno, pues hicimos ahí terapia, y creo que fueron 4 o 5 sesiones, y ya el hombre ya dejó de beber y muy bien también. Entonces, cuando consigues, ¿no?, de engancharle de alguna forma, porque al final todos tenemos sentimientos, ¿no?, esa emoción, claro, ese malestar, es consciente, ¿no?, de que beber no le iba bien, de que su padre estaba sufriendo, de que no había buena relación en casa, y entonces, bueno, no tenía madre, entonces, bueno, el padre y él eran los que vivían juntos y tal. Entonces, pues también en aquel caso fue bastante emotivo y bueno, me causó bastante sensación, bastante impacto, ¿no?
Bueno, otro caso que se puede aplicar, en el que se puede aplicar o en el que apliqué hipnosis con bastante éxito fue una mujer que se mordía las uñas. También esta recordaba, fijaos lo que puede suceder, ¿no? Esta recordaba exactamente cuando había empezado a morderse las uñas, que era a los 4 años. ¿Por qué? Porque su profesora se mordía las uñas. Entonces, media clase se mordía las uñas. No sé los otros como si lo dejaron o no, pero esta continuó hasta, no tenía más de 40 y pico años. Y bueno, pues no, bueno, que no tenía pues a rape, ¿no? Las Yo es que me sigo poniendo las manos. ¿Y te acuerdas de cuando se te instauró? Una vecina, y luego mi hermana. Mi hermana dejó de morderse y yo sé. Y tú cogiste el hábito de tu hermana. Tengo 57. Tu hermana es mayor que tú. Sí. Claro, entonces el modelado, ¿no? Los padres y los mayores. Mi hermana. Sí, nos van modelando, ¿no? Entonces nos fijamos y hacemos las cosas que. Al pequeño y a la chica. Claro, pues hay que cortarlo eso. Tiene solución. Lo bueno es que tiene solución, ¿vale? No hay que cortarse los dedos. ¿Otra solución? No, no hay. Otra más sencilla. Entonces, sí, esta mujer, ya te digo, que se mordía y no había forma. Y nada, pues en la primera sesión que hicimos, ya eso, la recibí a la semana, a los 15 días. Y sí, la recibí creo que a los 10 días o algo así, o había estado 10 días sin morderse y luego la había cogido los 4 últimos, sí. Y bueno, pues miramos a ver qué le había pasado esos días, pues el estrés del trabajo, cómo se lo tomaba y tal. Y bueno, pues incidimos sobre eso y en 3 sesiones lo dejó. Llevaba pues un problema, había estado también, se había echado de todos los productos que se podían echar, bueno, había hecho de todo. Te puedes imaginar también que en 40 y pico años había hecho de todo, ¿vale? Que a lo mejor tú también has hecho lo mismo. Bueno, tiene solución, ¿vale? Esa es la conclusión y lo que os quiero comentar. Y nada, para finalizar, pues comentaros que a últimos de noviembre estaré en el 4º Congreso Internacional de Hipnosis, que supongo que estos años de atrás ya es la 4ª vez que voy, que se hace online. Y bueno, pues ya si queréis más información me comentáis y os lo puedo mandar. En esta ocasión vamos a ser 4 ponentes, uno cada día, de esos que vienen ahí. Y la idea es que esté más o menos una hora, alrededor de una hora hablando, y luego habrá una mesa redonda entre los 4 ponentes que vamos a dar la charla, ¿no? Donde supongo que se puedan hacer preguntas, va a ser online, pero bueno, las preguntas y luego charlaremos sobre el tema, ¿no? Va a ser un tema de oncológico, el cáncer y demás, tratado con hipnosis, que lo dará mi maestro Horacio Ruiz, que para mí pues, es un referente en hipnosis en España. Horacio Ruiz trabajó con Fernando Jiménez del Oso, vosotros dos sí que le conoceréis, ¿no? Vosotras, bueno, tú a lo mejor también, no, tú no. Bueno, porque tú y yo somos iguales. Bueno, tú eres un poco más mayor que yo. 1 año solo. No, tú sí le tendrías que conocer. Bueno, Fernando era un hombre, era psiquiatra él, y estaba mucho con el tema parapsicológico, fenómeno ovni y todo eso. Era un hombre con barbas y unas bolsas muy grandes, como las de Felipe González, así, debajo de los ojos. Y entonces este hombre que era psiquiatra le derivaba pacientes a mi maestro Horacio Ruiz, allí en Madrid, los fines de semana. Entonces, bueno, pues iban viendo lo que le sucedía y a veces le decía, pues oye, hazle una regresión a esta persona para ver cuál es el origen de lo que le está sucediendo, ¿no? Un poco pues como yo, trabajar siempre al origen para resolver esa situación. Él trabajaba con pacientes psiquiátricos, que ya es gente más, claro, medicada, ¿no? Los psiquiatras son médicos que les administran medicación pues a pacientes que tal vez con una terapia no es suficiente, sino que hay que ayudarles con algo de medicación, que luego siempre, claro, viene bien el abordar cuál es el origen de ese problema que tienes. Tal vez hay algunos casos donde no se puede, pero bueno, también en otros sí. Claro, al final lo que os decía, el cuerpo tiene formas de olvidar a veces hechos traumáticos y a veces salirte de la realidad es algo que quiere tu cuerpo hacer para evitar ese sufrimiento que
recordar, por ejemplo, unos abusos y te lo has tomado a mal, bueno, a ver, en general siempre te lo tomas a mal, pero el recordarlos continuamente donde ya no tienes un agresor, pues a veces es parte de tu propia supervivencia, ¿no? Aunque ya no hay nadie que te esté agrediendo, que te esté maltratando o con quien tengas conflicto, ¿no? Pero bueno, el cuerpo es así. Si nos centramos en el presente, si viviéramos siempre el presente, no tendríamos ningún conflicto. Esa es mi recomendación, porque lo que pasó ya pasó. A mí ya no hay nadie que me esté pegando, ni me esté violando, me esté maltratando. Pero claro, mi recuerdo, mi evocación de aquellos hechos son los que me afectan a día de hoy. Vale, pero si me anclo en el presente, ¿a que ahora estáis bien? ¿Ven? Porque estáis anclados en el presente, no porque me estáis escuchando, sino porque estáis viviendo este presente, ¿no? La vivencia del presente es la escucha, porque si estáis pensando en qué voy a hacer mañana, ya estáis en el futuro. Puede haber ansiedad, ¿no? Muchas veces. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi vivienda, con mi trabajo, con mi hermano, con esta enfermedad que tengo? Pues vivimos el futuro y nos vamos a la ansiedad. Y si me quedo con hechos del pasado, me voy a la depresión, aquello que me sucedió, aquel maltrato, aquel problema que tuve, lo sigo recordando, la herencia, el conflicto con mis hermanos, por la herencia de mis padres, no sé qué, pues me quedo ahí y sigo sufriendo y aquello ya pasó. Si se partió de tal forma y has quedado conforme, no has quedado, pues olvídate, si no vas a obtener nada. Y si no, pues vete a juicio, no sé qué, haz algo, pero si ya no tienes remedio, si el problema no tiene solución, como dicen los budistas, ¿por qué te preocupas? Y si la tiene, ¿por qué te preocupas? Esa es la clave. Esa es la clave, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí estaré. Yo voy a dar la ponencia de fumar y de sobrepeso, de dejar de fumar y sobrepeso, ¿vale? Como controlarlo y demás. Hay otra ponencia para el control de dolor, que la hipnosis es muy efectiva. También tuve un caso, de hecho, de una persona que tenía muchos dolores, estaba medicada, no sé, con medicaciones fuertes, y el médico le decía que eso era así, que no le iba a dejar de doler en la vida, que eso ya tenía que convivir con el dolor. Entonces, bueno, pues nosotros estuvimos trabajando y pues yo le decía, bueno, pues que en una escala del 0 al 10, siendo 10 el máximo dolor que tienes o que has tenido, tal, ¿cuánto te duele hoy? Dice, pues hoy un 8. Vale, pues hacíamos el tratamiento, pum, pum. Digo, ¿cuánto te duele ahora? Un 2. Normalmente quedaba en 2, en 0. Trabajábamos cuando estaba en el 2, pues ya está. No, tampoco vamos a insistir más. Entonces le decía, digo, bueno, pues cuando veas a tu médico en estos días y tal, le dices que te va a doler siempre menos un día. ¿Vale? Entonces cada vez que venía le decía, te va a doler siempre, le dice, me duele siempre menos 2 días, menos 3 días. Y así vamos siempre, porque siempre que acabamos la sesión, acababa en 2, en 0. Y ya esta persona murió y la verdad que bueno, tengo un grato recuerdo porque cuando estaba muriendo en el hospital, el hijo le decía al hijo, dice, respira, respira. Dice, como decía Luis Ángel y tal. Y claro, ella respiraba, pues una técnica, ¿no? de control de dolor, la respiración, y ya lo había aprendido, y incluso cuando estaba muriendo, que le dolería, porque claro, eso era crónico, pues ella respiraba y bueno, pues se aliviaba un poco el dolor, ¿no? Entonces, se me ponen los pelos de punta cada vez que lo recuerdo. Bueno, preguntas. Si queréis conocer algo o alguna duda que os pueda aclarar. En la radio esta mañana creo que ha sido anoche. Sí, habrá sido esta mañana, sí. La ciudad que está muy agobiada con el estrés. Bueno, en los pueblos se vive mejor, qué duda cabe. Es que se van al campo, lo primero que hacen es gritar hasta que pierden el sentido. Y luego abrazar una niña. Sí. ¿Tú has probado? Yo no lo necesito. Ah, bueno, pues pruébalo. Yo lo que sí que recomiendo, y es más barato que lo que dicen los americanos, es un paseo por el Pinar. Sí, la naturaleza da mucha paz. Ahí cobran 50 euros por darte un paseo, pero Sí. creo que no lo necesitamos. Bueno, aquí es gratis de momento, allí no sé. De coger unos nicos, Estupendo, sí. Sí, luego te hacen unas patatitas y sí. Lo de la respiración, pues hombre, es una técnica que sí, relaja mucho. Si la aprendes
Mm. Cuando estás nervioso, Sí, 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 respirar varias veces y demás. sí, Y expirar sí, te relaja, evidentemente. sí, 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 ayuda. Y luego la otra cosa sí que coincido contigo, que los problemas por sí solos no se solucionan. No, hay que ponerse a ello. Mm. Y dice, bueno, se olvida, no, bueno, el problema si no se resuelve, está ahí. Mm. Ahora y siempre. Sí, sí. Es una herida. Una discusión es una herida. Ujú. Siempre quedará una cicatriz. Mm. Tú puedes decir, bueno, hay que mirar para adelante, muy bien, pero ha habido un daño. Claro. Por eso evita discutir. Dialoga. La cosa es dialogar, pues, que es verdad que te puedes acalorar más en ese diálogo, pero no perder las formas. Cuando pierdes las formas ya es insultar, pues ya es complicado, sí. Claro, es que es difícil. Es difícil. Y otra cosa que creo que también es difícil, sobre todo cuando hay terceras personas. Es decir, si tú puedes discutir con tu hermano, pues es tu hermano, y os podéis decir verdaderas barbaridades. Pero al final siempre es más fácil llegar. Pero si hay terceras personas ya. Bueno, hay hermanos que han discutido una vez y ya no se han vuelto a hablar, o sea que hay de las dos cosas, ¿eh? Sí, no, si no hay. Hay las dos, que sea desconocido. En cuanto a discusiones familiares, que familias modélicas, como algunos quieren hacer de pasar que en su familia es todo más de paz, pues me cuesta creerlo. A verlas, haylas, Bueno, hay que fijarse en uno mismo. Yo es lo que siento. Aunque mi madre me decía, fíjate en fulanito, fíjate en veganito. Yo, la verdad que nunca le hice caso. Y me ha ido bien, ¿eh? Me ha ido bien. Porque en algunos modelos de los que me planteó no han sido tan buenos como ella creía. A ver, yo entiendo que las madres siempre quieren lo mejor para ti. Entonces, claro, a lo mejor en un momento puntual, pues sí, pero claro, luego esa persona pues no es lo que en quien había que fijarse. Entonces, bueno, fíjate en ti y siéntete bien. Entonces, para sentirte bien, ¿qué estás haciendo a diario? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te relacionas? ¿Qué haces por tu salud? Por tu bienestar también mental. Y eso es lo que tienes que hacer, cultivar las relaciones sociales. No, claro, pues al final, claro. Claro, si ese es el origen de muchos conflictos. Entonces, claro. ¿Vas a aguantar a los demás? Claro, es un problema, claro, sí. Bueno, que está hablando demasiado. No, muy bien. ¿Alguno más? ¿Queréis contar algo o preguntar algo? Yo creo que el horario no he entendido bien cuando han dicho en la radio. A las 7. A las 7 y 5, exactamente. Bueno, no pasa nada. Colgaré la presentación, o sea que la puedes escuchar en diferido, aunque bueno, ya la di el año pasado y también está colgada, o sea que puedes verla también. Vale. Si tú vas a menteclara.com, ahí buscas en blog que pone y ahí está colgadas un montón de tanto los programas de radio como conferencias y demás. Es que no, en la radio que estaba hablando, ¿qué? Pero claro, la hora no la he escuchado porque claro, estaba trabajando y no la he escuchado bien o no la he escuchado. Y pensaba que era como el otro día que hubo una a las 8. No, a las 7 fue también. No, eso fue a las 8. Pero no fue la mía, ya. No, es que yo te hablo del jueves pasado que hubo otra a las 7 también. Vale, pero bueno, no pasa nada. Hay que estar en el presente, lo que decía. Bueno, ¿no queréis saber nada más? Bueno, pues que si tienes tanto éxito como dices, especialmente en las elecciones, pues deberías de tomar contacto con las asociaciones de alcohólicos anónimos, mucha gente. Seguramente te harían un detestado, porque habrá gente que está estudiando, sí. no solo él, sino su entorno. Sí.
Sí. Entonces, si hicieras un milagro de eso, de verdad, yo creo que... Bueno, se cura la persona, yo milagros no hago. Bueno, Yo trabajo con las herramientas que sé y... Sacarle del pozo. Bueno, la ayudo, pero sí. Quien sale es uno que es el que se mete. No, Claro. evidentemente... Pero sí, sí, la verdad que yo estoy contento. Si tú te metes en el charco, te puede ayudar a salir, pero tienes que salir tú. Eso es, eso es. Bueno, ¿no queréis saber nada más? Ni el precio siquiera. Bueno, vale, bueno, pues un placer, agradecer al Ayuntamiento de Cuéllar también la cesión de la sala y a vosotros vuestra asistencia. Aquí hay tarjetas también y bueno, pues ahí estamos. Hay que escuchar de la radio y demás y visitar la web. Y lo que necesitéis, pues nada, un teléfono, un correo, y ya está. Muy bien, muchas gracias. Vale. Bueno, muchas gracias.